el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Las iglesias de Cristo en los últimos tiempos. Hoy vamos a comenzar este tópico de estas iglesias a las cuales el Señor les habla de una manera muy particular, muy especial. Y queremos que de una manera especial pueda Dios obrar en nuestras vidas en ese tiempo. Así que abran sus Biblias ahí en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a comenzar al revés con esas iglesias. En vez de comenzar con la iglesia de Éfeso, vamos a comenzar con la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia. De igual ahí, Padre Celestial, le queremos dar gracias, Dios mío, y le queremos pedir en el nombre de Jesucristo que al abrir su palabra usted nos hable a cada uno de nosotros. A usted sea la gloria y la honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Allí en Apocalipsis capítulo 3 es interesante lo que vamos a poder ver en esta mañana. La confusión de la iglesia de la Odisea. La confusión de la iglesia de la Odisea. Vean el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciertamente vivimos en tiempos últimos, y la palabra del Señor nos enseña el peligro dentro del cuerpo de Cristo, dentro de cualquier iglesia, en cualquier tiempo de la historia que está viva. La iglesia de la Odisea nos presenta uno de los grandes peligros que existen espiritualmente no solamente para cualquier iglesia, sino para todo creyente, en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier denominación en la que se encuentre. La iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba en una ciudad sitiada en Asia Menor, hoy en día Turquía. Fue fundada por Antíoco II en el tercer siglo antes de Cristo. Esa ciudad fue fundada por este hombre. Y es interesante lo que esta iglesia está pasando. Porque esta iglesia de la Odisea pensaba que el reino de Dios se trataba de cosas materiales. Pensaba que el reino de Dios se trataba de salud física. Pensaba que el reino de Dios era una vida sin problemas en ese mundo. Así que el Señor Jesucristo se encarga de hablarle a esta iglesia que tenía esta distorsión en sus vidas, pensando que las bendiciones materiales definían su relación con Dios.
Es decir, que esta iglesia de la Odisea medía la aprobación de Dios en base a lo que tenía materialmente. Y ese es un peligro. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios bendijo a su pueblo Israel y Dios los bendecía no en base a cómo estaban caminando con Dios, no en base a su obediencia o que tenían parcialmente para con Dios, para con Él, sino simplemente Dios los bendecía porque Dios es bueno, amén. Ahorita cantábamos un canto, Dios es bueno. Y antes de pasar a explicar esta primeros versículos de esta carta que Jesucristo escribe a esta iglesia, quiero que podamos ver algo muy particular de esta congregación. Porque hay ocasiones en que Dios bendice a una persona no porque sea fiel, no porque esté obedeciendo, porque no esté obedeciendo su palabra. Dios lo bendice por su bondad, por su carácter de quien es Él. Ahora, escuchen esto y pongan atención. Dios pudiera estar bendiciendo sus vidas y a lo mejor decir, no estoy caminando rectamente con Dios. Dios, verdaderamente rara vez paso tiempo con Cristo Jesús y aún así Dios me bendice. De seguro Dios está probando mi estilo de vida y como estoy trabajando, de seguro Dios lo está probando, por eso me está bendiciendo. Y podemos caer en ese error. Les decía, eso fue lo que sucedió con Israel. A pesar de que Dios los había bendecido, ellos estaban adulterando, fornicando, mintiendo, pasaban a sus hijos por el fuego y decían, seguramente Dios está contento con poquito que seamos creyentes en Él. Así que Dios tiene que, en veces muestra su bendición de una manera especial. Dios desaprueba la manera en que la Odisea está viviendo. Porque ellos están midiendo su relación con Dios, las bendiciones de Dios de una manera material, temporal y terrenal. Ahora escuchen esto. Cuando yo mido las bendiciones de Dios, no por lo que la palabra de Dios dice, no por mi obediencia al Señor en su palabra, sino lo mido por lo que tengo terrenalmente, materialmente, financieramente, voy a enmarcar a otros hijos de Dios que también pueden vivir un cristianismo mediano, poquito, y pensar que Dios nos bendice de todas maneras. Si trabaja para mí, de seguro va a trabajar para mi hermano. La palabra de Dios lo llama eso pragmatismo. Mido mi relación con Dios en base a algo temporal, en base a algo terrenal, en base a algo financiero. Y pienso que el reino de Dios es obedecer a Dios parcialmente. En otras palabras, el humanismo se ha introducido dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y eso va a ser el humanismo, va a ser parte, o lo van a hacer la iglesia de Cristo, en los últimos tiempos, parte esencial en las cosas de Dios, lo cual no lo es.
David, cuando pecó contra Dios, ¿recuerdan cuando mandó matar a Urías para quitarle la esposa que tenía, para cubrir su pecado? Y ahora, después de un año, dice la Escritura, que él caminaba por la calle. Y yo creo que las demás personas decían, qué buen hombre es este. Tomó a la viuda, tomó a esa mujer viuda, va a cuidar a su hijo. Esa es la bondad, es una buena persona. Así que David pensó que Dios no se había dado cuenta de su pecado. Y sin embargo, Dios expuso su pecado a través del profeta Natán. Y de ahí el Salmo 51 y el Salmo 32 son escritos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Dice, ciertamente confesaré mi pecado, dice. Y es ahí donde confiesa su pecado. Cuando Natán viene y le dice, eres culpable. Dios lo perdona. Otras personas mueren en vez de él. Alguien más paga el precio de su pecado, del pueblo de Israel. Dice, no pasa nada. Así que algunos reyes creyeron en el pragmatismo de David. Si David hizo eso y Dios lo bendijo, también nosotros podemos hacer cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios y Dios nos bendice. Esa es la ideología de la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de la Odisea se midió por lo que tenía materialmente, por su prosperidad financiera, por su salud física, pero no estaban agradando a Dios. Era una iglesia que daba náuseas a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y vean el versículo ahí, el versículo 14. Y ahora Jesús se dirige muy en especial y muy en particular al pastor de esa iglesia. Cuando lo menciona como el ángel, es al mensajero de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primeramente, Jesucristo se dirige al mensajero de esa iglesia. El mensaje estaba dirigido a ese líder de esa congregación, al mensajero de esa congregación, al pastor de esa iglesia, porque de alguna forma un encargado con un llamado divino sirve solamente a Dios donde está y debe ser y llevar el mensaje que Jesucristo le dé. Dios le había confiado lo eterno, lo celestial, lo santo. Y sin embargo, ese líder había permitido que la iglesia midiera la bendición de Dios, las cosas eternas y divinas en forma terrenal y material. Quiero que veamos eso primeramente. Por eso se refiere a ese pastor como el ángel de la iglesia de la Odisea. Y dice aquí el amén. Cuando la palabra del Señor menciona el amén, es una descripción que Jesús usa para poder decir, no voy a cambiar, no voy a acomodarme a la iglesia. La iglesia se tiene que ir al nivel que Cristo es, amén. La iglesia tiene que ir al nivel que Cristo es. No, Cristo se baja al nivel de pecaminosidad de la iglesia como esté viviendo. De hecho, esta palabra amén se menciona muchas veces en los evangelios. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, Juan capítulo 13, el 16. Cuando el Señor Jesucristo les dice, en verdad les digo, amén, amén les digo. En otras palabras, Cristo no va a cambiar.
Y en veces queremos que las ciertas ideologías pragmáticas y torcidas que la iglesia puede tener, queremos adoptarlas para que otros también las sigan cuando van en contra de la palabra de Dios. Ahora, no solamente era el amén, porque en Cristo todo lo que Cristo Jesús ha dicho se va a cumplir, amén. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, se está cumpliendo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. El día para nosotros en la noche, para ellos en la mañana, allá en Taiwán, este terremoto de 6.9 que destruyó edificios completos, carreteras completas, puentes completos. Hermano, eso nos dice, la venida de Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. No podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, esto es normal, necesitamos que volver otra vez a la normalidad. No va a haber algo normal ya más. La normalidad de la iglesia de Cristo es caminar con Cristo Jesús. Obedecer a Cristo Jesús. Y no solamente es el amén. Pablo le escribe a los corintios y les dice sobre Cristo. Y les dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, refiriéndose en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y no solo es el amén, vean, es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Jesús fue exactamente el testigo que Dios quería que fuera. Así que el Señor, antes de decirle algo a la iglesia de la Odisea, les dice cómo tienen que ser. Cristo es el ejemplo, amén. Es fácil medirnos con los demás, pero cuando nos medimos con Cristo quedamos cortos. Él es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo, cuando se le acercó Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si lo estaban mirando, no hay otra forma de tener una relación y de conocer a nuestro Padre Celestial, sino a través de Cristo Jesús. Cristo no se va a acomodar a nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, especialmente en este tiempo en el que vivimos. La semana pasada ocurrió algo y ni siquiera nos dimos cuenta, hermanos. Ni siquiera nos dimos cuenta. Miles de personas, cientos de miles de personas perdieron todo de la noche a la mañana. Las bolsas de valores mundialmente cayeron más que el 2008 y ni siquiera hubo una sola noticia. Porque el mundo está aparentando que todo está bien. Cristo Jesús debe ser nuestra esperanza. Esta iglesia, no solamente el Señor le dice, yo soy el amén, el testigo verdadero. Vean también lo que dice, el principio de la creación. ¿Quiere decir que Dios creó primero a Cristo? Algunos dicen es que Cristo es la primera creación de Dios. Falso. Lo que quiere decir el Señor, o lo que quiere decir esta escritura a través de decirnos al Señor a través de esta escritura, se refiere que todo lo que fue creado primero fue creado y originado por Cristo Jesús. Colosenses lo describe de esta manera en Colosenses 1, 16 y 17. Dice, porque en Él fueron, refiriéndose a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, se sostienen, quiere decir, se mantienen. Dios no necesita una creación. Él puede vivir sin ninguna creación. Eso nos vuela la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un ser que no necesite a nadie? Y sin embargo, creó todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y los creó, a esa iglesia la creó con un propósito, con el propósito de que reflejaran en un mundo caído quién Jesús es. La pregunta es, ¿estaba la iglesia de la Odisea reflejando a Jesucristo? No lo reflejaban. Las características de Cristo Jesús no eran obvias en ellos. Esta es la séptima iglesia a la cual Jesús le describe. Y vean cómo la describe el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Vean cómo describe Jesucristo a esa iglesia. ¿Cómo medía esa iglesia su estado espiritual con Dios? ¿Cómo lo medía? Por lo que tenían materialmente. De hecho decían que eran ricos, que no les faltaba nada. Financieramente estaban increíblemente bendecidos. Yo creo que si se les pregunta a estas personas que invirtieron todo lo que tenían en la bolsa de valores y lo perdieron de la noche a la mañana, les aseguro que les diría, el dinero no es lo principal. Es impresionante. El mundo en ese tiempo ha engañado a la sociedad y especialmente, si fuera posible, aún a los escogidos, dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los escogidos? Aquella iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo Jesús. Su testimonio como creyente no era congruente con quien era Dios en sus vidas, con quien era Cristo. Y mi pregunta esta mañana para ustedes, ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo de tal manera que todos pueden ver un testimonio en tu vida? ¿Pueden ver el amén? ¿Pueden ver al que no cambia? ¿Pueden ver al testigo fiel y verdadero que es Cristo Jesús en sus vidas? ¿Dependen de Cristo Jesús para todo? ¿Como Cristo Jesús dependía de su Padre para todo? ¿Sus empleadores pueden ver a Cristo en sus vidas? ¿Sus empleados pueden ver a Cristo en sus vidas? ¿Sus vecinos pueden ver a Cristo en sus vidas? ¿Su familia puede ver a Cristo en sus corazones a través de las obras que hay en sus vidas? Quiero que vean algo ahí. Yo conozco tus, ¿qué dice? Tus obras. No dice tus palabras, tus pensamientos. Yo conozco tus obras. No es lo que diga con mis palabras lo que determina quién soy. Son los hechos, son las obras las que determinan mi fe. Las obras siempre revelan el verdadero estado espiritual de una persona. Las obras siempre determinan y revelan el verdadero estado espiritual de una persona. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos, ¿los qué? Los conocerán. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 2 y les dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No conforme a sus palabras.
No es el que habla de la salvación. No es el que es creyente, el que va a una iglesia solamente. Es el que a través de sus obras, sus palabras, son respaldadas con las obras que hace para la gloria de Dios. Podemos hablar tanto, comentar tanto, podemos decir mucho sobre doctrina, pero si nuestra fe no va acompañada de obras, nada somos, dice Santiago capítulo 2. Nada somos. Somos como un metal, como dice su palabra en Corintios, que resuena sin dar sentido al ritmo que debe dar la vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús habla y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran palabras, pero no había hechos. No había obras en sus vidas que los respaldaran. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce a cada uno de los que están aquí sentados. Exactamente. Y a lo mejor igual que la iglesia de la Odisea, puede haber que haya algo en el corazón o en la vida escondido. Es decir, no pasa nada. Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue ayudando. Veo todas las bendiciones materiales y mide su estado espiritual en las cosas materiales que tiene en vez de lo celestial, en vez de la paz, de la esperanza. Vean algo más que dice en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Esa ciudad era tan rica. Un terremoto, dice la historia, que destruyó toda la ciudad. Y eran tan ricos que no aceptaron ningún financiamiento de Roma. Ellos mismos reconstruyeron la ciudad. Ahora, eran tan ricos pero no tenían agua. ¿De qué sirve una ciudad sin agua? ¿De qué sirve? Chihuahua es un ejemplo de ella. Chihuahua, en unos cuantos años esa ciudad no tendrá agua. De acuerdo a las estadísticas que hay, van a tener que llevarla desde 60 kilómetros de distancia. Una ciudad próspera, rica, pero sin agua. Eso era la Odisea. A 9 kilómetros de distancia, a pesar de ser una ciudad tan rica y tan próspera dentro del Imperio Romano, era una ciudad que no tenía ninguna fuente de agua. A 9 kilómetros de allí había manantiales de agua hirviendo que salían. Y decían, wow, si nuestra ciudad es tan rica, podemos traer esa agua desde esa ciudad, desde 9 kilómetros de distancia. Hicieron ese acueducto y salía el agua hirviendo. Y al pasar por esa distancia de 9 kilómetros llegaba tibia a esa ciudad. A 15 kilómetros de ahí había otra manantiales de aguas frescas, riquísimas. Hicieron un acueducto, el dinero no era problema. De tal manera que llevaron esas aguas frescas y al pasar por esa distancia de 15 kilómetros hasta la Odisea llegaba tibia. Así que ellos sabían lo que significaba tener y probar un agua tibia. Era un lugar extremoso. Turquía es un lugar extremoso, frío y a la vez también muy caliente en tiempo de verano, de primavera. Así que cuando alguien estaba bajo el sol deseaba un agua fresca, helada, y sin embargo tenían que tomarla tibia. Y algunos de ellos cuando llegaban tan cansados de viaje y llegaban a esa ciudad,
A 60 kilómetros estaba la ciudad de Filadelfia. Sin embargo, cuando llegaban en esas distancias, llegando a esta ciudad de la Odisea, escupían el agua, esperando recibir un agua fresca. Ellos sabían lo que Jesús quería decir con ello. La tibieza de la iglesia de la Odisea y de esta iglesia era igual que sus aguas. Se había vuelto tibia, no tenía una efectividad en la sociedad de quién era Cristo. No había un testimonio en sus vidas de tal manera que otros solamente manifestaban y pensaban que el cristianismo era dinero. ¿No es cierto que muchos hoy en día hacen eso? Usan los púlpitos para poder pedir, como si estuviera Dios en bancarrota. Hoy en día sería la iglesia de la tibieza de la iglesia de la Odisea. Sería como muchas iglesias hoy en día del movimiento de la prosperidad. Si tienes cosas, estás bendecido por Dios y estás bien con Dios, lo cual es falso. Si tienes salud, lo cual es bueno, entonces estás bien con Dios, no, tu fe está bien. Pero si no tienes salud ni cosas materiales, tu vida no está bien, lo cual es falso. Era una iglesia que se acomodaba a las circunstancias en la vida, una iglesia cómoda. Sin embargo, vemos aquí a Dios que le da una segunda oportunidad a esta iglesia. Gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Que es un Dios de segundas oportunidades. Las personas que estaban fervientes por el Señor, calientes en otras palabras, las personas encendidas espiritual por Dios, reflejan una vida transformada en amor hacia Cristo y en obediencia hacia Cristo. Son aquellos que el Evangelio es su pasión. Son aquellos cuyo interés es Cristo. Son aquellos que las obras de sus vidas son el fruto de la salvación que Dios les ha dado y que buscan solamente exaltar y glorificar a Cristo Jesús. Pero las personas frías son aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan inmediatamente. Nada los mueve de la muerte espiritual en la que están. Al igual que un muerto, no sienten, no palpan, no viven inertes para las cosas espirituales. Esas son las personas frías. Y el Señor le dice, ojalá y fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sin embargo, los tibios son aquellos que no rechazan el Evangelio abiertamente. Pueden incluso cargar una Biblia, asistir a una iglesia cuando lo sienten. Son los que viven dentro de sí mismos en el yo. Son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia del poder de Dios, del Evangelio de Dios. Son los que acuden a la fuente del mundo para poder llevar un mensaje. No dependen de la fuente de poder que es la palabra de Dios. Sus vidas están comprometidas con el mundo. Y no hay algo más difícil, escuchen esto, no hay algo más difícil que querer alcanzar a una persona tibia para Cristo. Lamentablemente, al igual que la iglesia de la Odisea, hay muchas iglesias hoy en día tibias
que no son ni fríos ni calientes. Y esta iglesia de la Odisea representa a la iglesia del año 2022 a nivel general. Pero no solamente a nivel general. Yo creo que dentro de una iglesia puede haber personas como la Odisea. Que miden su espiritualidad por cosas temporales y materiales. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia que no abiertamente negaba a Dios, pero sus hechos negaban a Dios. Sus obras no reflejaban quién Cristo era, no reflejaban quién era el Amén, quién era el testigo fiel y verdadero. ¿Quién era el principio o el creador del principio de toda la creación de Dios? Hablaba esto. Hay una gran diferencia. Era una iglesia que estaba dispuesta pero no disponible para Cristo. Y hay una gran diferencia entre estar dispuesto y estar disponibles. Una iglesia dispuesta, una persona dispuesta, es cuando a alguien, Dios le llama y le dice, Señor, aquí estoy, a cualquier hora. Está dispuesta. Pero cuando dice, y llega la hora, dice, no sé, no tengo tiempo. Hay otras cosas más importantes que las cosas de Dios ahorita. Eso es una persona dispuesta. Una persona disponible es una persona que dice, Señor, estoy dispuesto a cualquier tiempo. Y el Señor le dice, ¿seguro? ¿En la madrugada también? ¿Puedes estar dispuesto en la madrugada también? ¿Puedes estar dispuesto a esta hora? Sí, Señor, estoy disponible. No dispuesto, disponible. Y esa persona obedece a Dios inmediatamente, sabiendo que el reino de Dios es obedecer a Dios y seguir a Dios en cualquier tiempo. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Vean el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre. No es el que habla. El hablar es fácil, hermanos. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia que pensaba que estaba bien porque tenían dinero. Que estaba bien porque no padecían ninguna persecución. Medían su espiritualidad por las cosas temporales. Algo así como los pastores de hoy en día que miden su espiritualidad por las cosas que tienen, o las pseudo pastoras hoy en día, las pseudo apóstoles o apóstoles, mujeres y profetas, entre comillas, que miden la vida de ellas y lo de los demás por lo que tienen materialmente. Lejos esté de nosotros eso. No es las cosas materiales, hermanos. Es nuestra relación íntima con Cristo Jesús. Son esas personas que dicen, yo soy rico. Vean lo que sigue diciendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y sabes que tú eres un desventurado. Vean los adjetivos que usa Dios. 5 adjetivos que usa para describir el estado de esta iglesia. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En ese lugar no solamente eran tan ricos, ahí se producía una lana negra. Y vendían estas túnicas negras de lana que eran usadas durante el tiempo de frío, impresionantes, carísimas. Algo así como lo que usan los
judíos ortodoxos, algunos de ellos no tan ortodoxos y otros muy ortodoxos. Judíos ortodoxos que usan estos sacos de $6,000, $7,000 o estos sombreros de lana cuando van a orar que valen $3,000 o $4,000. Algo así es, más o menos. Es como alguien que dice y determina a esa persona vale por lo que viste. Una persona vale por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No por lo que viste, por lo que tiene. Cristo Jesús dio su vida por ella en la cruz del Calvario. Así que esa iglesia de los últimos tiempos representa estas formas en que el Señor lo describe. Es desventurado. Y alguien que es desventurado es una persona que viaja buscando la felicidad sin poder encontrarla. Tiene cosas de este mundo, todo lo tiene, sin embargo no hay satisfacción. No hay satisfacción en su corazón. Nada satisface el corazón más que Cristo Jesús. Nada. Nada satisface el corazón más que Cristo Jesús. Por eso el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado. ¿Saben lo que es el oro refinado? A lo que ellos sabían lo que eso significaba. Muchos de ellos tenían oro en abundancia. Y el proceso del orfebre, cuando purifica el oro, es pasarlo por el fuego hasta que quema todas las impurezas. Se iban quemando las impurezas y en ese plato cuando se iba meneando, iban quemándose todas las impurezas. La persona que iba, el orfebre, cuando lo miraba ese hombre que purificaba el oro, ahora podía reflejar su rostro en el oro puro. Era cuando estaba listo. Dios nos guarde de evitar los problemas, hermanos. Dios nos guarde de evitar las tribulaciones que Dios permite a nuestras vidas. Señor, quíteme este problema. No. Señor, purifique, use, Señor, ese problema para que, Señor, yo salga como el oro de aquí. Para que cuando otros lo vean el rostro suyo, vean la paz que usted da, Señor. Sin embargo, hoy en día la iglesia de la Odisea evitaba los problemas a cualquier costo. Ore por mí para que se acaben esos problemas. No. Me ha tocado orar por personas cuando dicen, hermano, pudiera orar por mí, tengo estos problemas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y me ha tocado orar así. No le quite estos problemas a esta persona. Muéstrele que usted es más grande que estos problemas en medio de estas dificultades. Muéstrele usted, Señor. Versículo ahí. Y quiero terminar con esto. No vamos a poder terminar toda esta carta. Van a ser algunas estudios sobre esta carta que Dios le escribe a la iglesia de la Odisea. Su riqueza era dinero, cosas temporales, salud física, lo que vestían, era la moda. Era la moda. Gloria a Dios por aquellas personas que dicen, Señor, no tengo moda, pero le doy gracias por esta ropa que tengo, Dios. Amén. Le doy gracias, mi Dios, por lo que tengo. Estoy contento, Señor, con usted. Señor, estoy pasando dificultades, pero Señor, le agradezco, Señor. Bendigo su nombre. Usted es mi satisfacción. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Cómo se consideran iglesia de Cristo, iglesia de Capilla? ¿Tienes fervor por el Señor? ¿Tienes fervor por el Señor? Así como Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice, y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Señor, me siento tibio. Comiencen otra vez en esa relación con Cristo Jesús.
comiencen otra vez en esa relación con Jesucristo. Y a través de las pruebas pueda decirle, Señor, no me quite estas pruebas. Sé que usted va a hacer cosas grandes con mi familia. Sé que usted va a hacer cosas, Señor. Yo no sé cómo las va a hacer, pero yo le creo a usted. Quiero terminar con esto. ¿Cómo está tu intimidad con Cristo Jesús? ¿Cuánto hablas con aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Cómo mides tu relación con Dios? ¿Son tus obras congruentes con la naturaleza del Dios divino, santo, puro? ¿Son congruentes con la humildad de Cristo Jesús? Este mensaje esta mañana es para todos los que estamos aquí, para que otros puedan ver al amén, al testigo fiel y verdadero, que puedan ver esta creación y puedan ver y decir, algo tienes tú que me falta a mí. Y que podamos decirle, ¿sabes qué es? No son cosas materiales, te lo aseguro. Es Cristo Jesús. Amén.